Hola, hola, ¿qué onda, gente bonita? Bienvenidos a un episodio más de este blog. Y bueno, hoy vamos a contar una historia que nos regaló la señora María Elena. Así que bienvenidos y espero lo disfruten. Esta historia es desde la ciudad de Veracruz, Puerto Jarocho. Y la protagonista de la historia es la señora María Elena. Ella cuenta que desde muy pequeña se dedicaba a trabajar. Entonces, ella dice que como eran de escasos recursos, pues tenían que buscarle por aquí, por allá y por donde sea. Ella se dedicaba pues a ir a recoger la verdura desde muy temprano para que su mamá pudiera hacer los jugos temprano. Entonces, ella recuerda que todavía cuando ella se paraba pues era de noche, madrugada. Entonces, pues ella siendo una niña adolescente, dice que pues iba caminando muy normal, como de costumbre. Y en uno de esos días que le tocó madrugar, nos cuenta que era una noche cálida, una noche fría de esas de las que anuncian una grande tormenta. Entonces ella dice que empezó a caer el chipi chipi. Empezaron a caer gotitas por aquí, gotitas para allá, gotitas por allí. Entonces, aquí que ella dice que pues como apenas estaban metiendo el drenaje, había una casita a lo lejos, otra casita un poquito más lejos y veías un poquito una lucecita prendida y pues a ella le daba un poco de miedo, pero pues sabía que tenía que ir a comprar el mandado para que su madre pudiera trabajar. Entonces dice que pasó entre árboles y se oía el aire. Se oía el viento, se oían las ramas, se oía cómo poco a poco iba cayendo esa lluvia. Sentía la brisa frente a su cara, sentía el frío en su cuerpo. Ella dijo, bueno, a darle, no queda nada más que seguir adelante. Entonces dice que pasó por un tipo parque y empezó a oír como risitas. Y empezó a oír más risitas y más risitas. Entonces dijo ella, han de ser unos niños que están jugando, pero se le hizo raro en su subconsciente pues pensar de que estuvieran jugando hasta ahora. Entonces dice que de repente empezó a sentir que le caían piedritas en el cuerpo, que la empezaron a espantar. Se seguían riendo y ella veía entre los árboles como que se asomaban y como que no se asomaban y como que pues algo de miedo, la verdad. Sinceramente ella dice que aceleró el paso y que más adelante empezó a oír como un caballo, como si fueran a vender leche que en aquel tiempo todavía ofrecían en carretillas, o el gas. Entonces dice que se le hizo muy normal. Ella dijo, bueno, ya está amaneciendo. Caminó y caminó y caminó y caminó y sentía más cerca y más cerca que se acercaba el caballo. Entonces de repente dice que ella oyó en su oreja y volteó y no miró absolutamente nada. En ese momento dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Y salió corriendo. Incluso ella cayó en uno de los hoyos donde estaban poniendo lo de las aguas negras. Dice ella que lo único que esperaba era poder llegar a un crucero, a una cruz entre las calles, porque en aquellos tiempos su abuelita le contaba que si llegabas a un crucero hacía que desapareciera todo mal. En aquellos tiempos del catolicismo, pues era muy específico el que llegaras y te supieras siempre los Padres Nuestros, las Aves Marías y sobre todo una oración muy conocida como una de las mejores. Pero si la dices al revés, puedes invocar al mismísimo demonio. La Magnífica. Así es. Entonces dice que ella empezó a rezar, empezó a tratar de decir la Magnífica y se le trababa la lengua. Se le trababa, temblaba a ella.
Ella tenía demasiado miedo. Pero se apuró. Llegó a un crucero, volteó y ya no había nada. Se esperó un rato ahí. De ahí salió y volvió a ir el carro. Entonces se quiso volver a su casa. Dice ella que no sabe cómo lo hizo, pero ella en 2, 3 corriditas que se aventó ya estaba en su casa. Dice que tuvo que brincar zanjas, brincar el patio, pasar hasta su casa para poder llegar a la parte de atrás de la cocina. Dice que para que ella pudiera llegar a la cocina tenía que pasar un espacio donde solamente cabía una persona. Entonces dice ella que cuando llegó y tocó, le abrió su mamá y su abuela. Y la regañaron obviamente por no llevar las verduras, por no llevar las frutas. Le preguntaron qué era lo que había pasado. Entonces ella contó toda la historia, entre cachetadas y reanimarla a que contara lo que había pasado, lo que había sucedido. Pues dice la abuela y su madre que era el mismísimo demonio que se la quería llevar. Esto no es todo. Dejen ustedes les cuento. Cuando la abuela y la mamá van abriendo la puerta, ¿qué creen? Pues que se encuentran huellas de caballo en la parte de atrás de la cocina. Era ilógico que un caballo cupiera por donde solamente cabe una persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado de qué hacemos, qué invocamos, cómo nos portamos. Ella dice y narra hasta el día de hoy que es muy creyente y que todo eso que le pasó pudo haber sido por la edad, por su rebeldía, por cosas que uno como joven toma y no sabe, se llena de energías malas. Y así pasó. Esta fue su historia. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho y hasta la próxima.